Desde que inicié con el podcast, he querido hacer este episodio y siempre pasaba algo o terminaba decidiendo por otro tema. Así que creo que antes que se me olvide otra vez o me distraiga con otros temas, es momento de hacerlo. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos esas leyendas urbanas que nos hacen temblar de miedo. Una cosa antes de comenzar. No sé si sea buena idea que escuchen este episodio de noche, pero si lo hacen, mejor que sea a oscuras y quién sabe, ustedes también podrían ser parte de alguna leyenda urbana. Los suicidios de Pokémon. Nadie podría pensar que un juego de video basado en unos curiosos personajes que lo que nos inspiran más son sentimientos de ternura y nos dan diversión, serían la causa de más de 100 suicidios de niños de entre 10 a 15 años. Pero sí, esto pasó en Japón en marzo de 1996, cuando tras el lanzamiento del juego de Pokémon Rojo y Verde 1.0, se desencadenó el rumor de que al escuchar la música del pueblo Lavanda, esta incitaba a los menores a quitarse la vida, en su mayoría cortándose las venas, y según los padres, lo que todos estos niños tenían en común era que estaban bastante enganchados con el juego. Según la leyenda urbana, la música que se escuchaba cuando el juego estaba en el pueblo Lavanda, que fue compuesta por Junichi Masuda, combinó sonidos chiptune agudos con un desfile de acordes desafinados con el fin de crear una atmósfera misteriosa, y en esta, los ritmos binaurales de alto tono afectaban al cerebro de los niños, pero no al de los adultos, quienes eran inmunes a esa frecuencia. Es más, se le nombró como el síndrome del pueblo Lavanda, y se hizo muy famosa debido al auge del internet y los foros, y además a que se conoció que el programador de apellido Miura se había suicidado y ese fue el legado que dejó. Por mucho tiempo se culpó al juego de que era el responsable de que varios niños y adolescentes sufrieran de dolores de cabeza, problemas de oído y que 104 de ellos se suicidaran. Por ello, se puso un aviso de peligro para todos los cartuchos del juego que aún se podían encontrar en las tiendas. Sin embargo, se ha tratado de explicar este fenómeno como un problema real de la sociedad japonesa, y es que los niños y adolescentes viven con una presión distinta a la occidental, y en algunos casos, el temor al fracaso es tan fuerte que algunos deciden acabar con su vida. El hombre de los sueños. A pesar de que las leyendas urbanas en algunas ocasiones migran de ciudad en ciudad, la que les voy a contar a continuación sucedió en Nueva York en 2006. En esta gran ciudad, un psiquiatra recibió en su consultorio a unos pacientes y una de ellas le dijo que había tenido un sueño recurrente en el que veía a un hombre que ella no conocía y que podía describir sin dudar. El extraño hombre tenía la cabeza un tanto calva, las cejas muy gruesas, los ojos redondos y oscuros, además que sus labios eran bastante finos, especialmente el superior. El psiquiatra hizo una especie de retrato hablado al que no le dio mayor importancia y que dejó en su mesa. Pero lo que no esperaba fue que otros pacientes, cuando vieron el dibujo, le contaron que ellos también habían soñado con ese hombre, al que nunca habían visto en su vida. Es más, el psiquiatra compartió el dibujo con sus colegas y estos le confirmaron que muchos de sus pacientes, y no pacientes, habían visto a aquel extraño hombre en sus sueños, por lo que crearon una página web en la que podían registrar a las personas que decían que aquel hombre se había metido en sus sueños y el número de personas pasaba a los 2000. Ahora, casi 20 años después, ¿cuánta gente habrá soñado con ese extraño sujeto? La figura en la niebla. La siguiente leyenda urbana no tiene una ubicación específica, pero podemos imaginar que sucede en un pequeño pueblo con bosques densos y niebla, y es por eso que quienes la cuentan la han titulado como la figura en la niebla. Lo que se cuenta es que durante las noches de luna llena y cuando la niebla está bastante espesa, en las afueras del pueblo aparece un hombre grotesco y desfigurado que se cree es el espíritu de un leñador que murió en un trágico accidente varias décadas atrás.
Lo que habría pasado es que este leñador tropezó con una piedra tallada y antigua que contendría una maldición que él desencadenó, y desde aquel entonces su alma, maldita y atormentada, comenzó a buscar venganza contra cualquier persona que se atreva a ingresar en el bosque con neblina. Quienes han tenido la mala suerte de encontrárselo cuentan que antes de que se aparezca, todo parece quedarse en silencio absoluto, y el aire se vuelve espeso y cargado. Los valientes que se atreven a enfrentarlo cuentan que la figura que ven tiene una complexión espectral, sus rasgos son retorcidos y sus ojos parecen atravesar el alma de la gente. La maldición que desataría esta figura en la niebla es que quien lo mire a los ojos quedará paralizado debido al terror. El experimento ruso del sueño. En 1940, unos científicos de la ex Unión Soviética encerraron a 5 presos políticos en una habitación con micrófonos para realizar un experimento en el que estos no podían lograr conciliar el sueño debido a que estaban siendo estimulados con unas sustancias y gases. Al principio parece que el experimento va viento en popa. Han pasado 5 días y los hombres están con buen ánimo, hablan entre ellos, se cuentan sus vidas y experiencias pasadas, pero nada más. Todo tranquilo. Sin embargo, a partir del 6º día y en un cambio drástico de la situación, los hombres se quedan en silencio, con excepción de algunos murmullos que parece que estuvieran hablando solos, pero para los científicos el experimento debía seguir ya que continuaban vivos. 4 días después, al 10º, los científicos decidieron abrir la habitación en la que los 5 hombres estaban encerrados para ver cómo iba su experimento. No obstante, ninguna hipótesis los habría preparado para lo que vieron. Los prisioneros se habían comido sus propias extremidades y otras partes del cuerpo, y cuando intentaron trasladarlos al hospital para que trataran sus heridas, estos mostraron una furia incontrolable y una fuerza jamás vista en un ser humano. Algunos de los soldados que trataron de trasladarlos fueron víctimas de estos hombres transformados, ya que fueron asesinados en la habitación del experimento. De los 5 hombres, 3 sobrevivieron ya que 2 fueron fusilados y los otros, en el hospital, no hacían más que pedir el gas que los mantenía despiertos. Cuando un médico le preguntó a uno de estos hombres quién era, este le dijo: «Somos tú, somos la locura que hay en ti y que silencias cuando te vas a dormir, donde no podemos seguirte». Verónica ante el espejo. No sé si han escuchado en algún momento de sus vidas que hacer la Ouija es algo bastante peligroso, que realmente no es un juego, pero esa advertencia no es algo que mucha gente tome en serio, y este fue el caso de Verónica, la protagonista de esta leyenda urbana. Esta joven, según la leyenda, participó en una sesión de Ouija con sus amigas sin pensar en las consecuencias. Lo que se cuenta entonces es que la muchacha terminó muerta debido a este juego, y aunque no se sabe exactamente lo que pasó, se contó que la chica murió tras ser golpeada fuertemente por una silla que salió volando en plena sesión, mientras que también se cuenta que fueron unas tijeras las que salieron volando y la apuñalaron hasta que perdió la vida. Con el tiempo se comenzó a contar la historia, profecía o reto de que si pronuncias el nombre de Verónica 3 o 9 veces según la versión, con una Biblia y unas tijeras abiertas, se aparece su fantasma detrás de ti, dispuesta a matarte. La leyenda de Dog Boy. La siguiente leyenda ocurrió en una ciudad llamada Quitman, en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, durante la década de 1950, e involucra a una familia conformada por Gerald Bettis y sus padres. Al niño se le conocía por ser bastante cruel, especialmente con los animales callejeros, a los que atrapaba y torturaba. Inclusive los vecinos de los Bettis decían que se escuchaban aullidos de animales dentro de la casa. Pero esto no quedó así, ya que cuando Gerald creció, incluso llegó a encerrar a sus padres en el ático de su casa, lo cual lo llevó a prisión por varios años. Con el tiempo, los padres fallecieron y de Gerald no se supo mucho más,
pero la casa quedó en pie y se convirtió en una pesadilla para los agentes de bienes raíces, ya que era muy difícil venderla. Aún así, quienes llegaron a vivir en la casa contaban que las luces se prendían y se apagaban solas, las monedas flotaban en el aire y hombres extraños y desconocidos aparecían en las ventanas. Hasta ahora se le considera como la casa maldita, ya que nadie quiere vivir ahí. Cropsey. No sé si sea algo bueno, pero lo que sí pasa con las leyendas urbanas es que van migrando de país en país, y aunque bien tienen un origen, las leyendas van cambiando según el país donde se cuente. La que les voy a contar a continuación se llama Cropsey, pero me hace acordar mucho al ropavejero que regularmente se mencionaba en la serie mexicana El Chavo del Ocho. La historia de Cropsey y la del ropavejero bien podrían ser una mentira que usarían los padres para evitar que sus hijos se porten mal y se escapen. La realidad, por lo menos de la leyenda de Cropsey, es que sucedió en Staten Island y cuenta que un paciente escapó de un asilo mental y se escondió en la escuela estatal de Willowbrook, que estaría abandonada. El paciente que se había escapado era André Rand, que era trabajador de la escuela antes de que ésta cerrara en 1987, pero se le había acusado de secuestrar a varios niños y matarlos usando una herramienta conocida como el gancho, y por esto fue declarado culpable en 1988 y 2004. Para muchos niños, la historia de que Cropsey se los iba a llevar si no se portaban bien fue base de su crianza. Polybius. En los años 80, cuando reinaban los negocios de arcade o pinball como lo conocíamos en algunos países de Latinoamérica, se solía contar una leyenda urbana sobre la existencia de un juego de video, una de estas máquinas grandes que se llamaba Polybius. Estas máquinas se vieron en un principio en Portland, Oregon, en Estados Unidos, y se decía que causaba desorientación, amnesia, adicción al juego e incluso el suicidio en algunos de sus jugadores. Algo así como la leyenda del pueblo Lavanda en el juego de Pokémon. Es más, de este juego se contaba que solían llegar a los establecimientos hombres vestidos con trajes negros, una especie de hombres de negro que o las ponían en marcha o iban de cuando en cuando a recoger la información antes de que desapareciera. Un evento que alimentó la reputación de esta leyenda urbana ocurrió cuando un niño de 12 años llamado Brian Mauro enfermó luego de haber jugado en la máquina de Polybius por más de 28 horas en Portland en 1981. Y también se decía que este juego era una herramienta del gobierno que tenía un objetivo secreto que nunca se llegó a conocer. Con el tiempo, las máquinas de Polybius desaparecieron y no se supo más de ellas. La chica de la curva. Esta leyenda urbana podría haber sucedido en varias zonas de España como Mallorca o Girona, pero para este episodio diremos que ocurrió en las costas del Garraf, una zona turística cercana a Barcelona. Además, para ambientar mejor la historia, tengamos en cuenta que la protagonista es una joven que lleva puesto un vestido blanco. Según lo que se cuenta, un padre de familia regresaba a su casa después de un día difícil en el trabajo por la carretera. Llovía muy fuerte y conducir se le hacía un poco complicado. Cuando el sujeto baja la velocidad del auto para evitar tener un accidente, ve en el camino a una joven vestida de blanco que estaba empapada por la lluvia y llena de barro. No lo dudó y la invitó a subir al auto. Mientras avanzaban, conversaban tranquilamente, hasta que el hombre llegó a una parte de la carretera con curvas pronunciadas. Es ahí cuando la joven le dice con una voz seca y cortante que baje la velocidad, casi hasta detener el vehículo, ya que la curva que venía era muy cerrada. El hombre entonces le agradece por la recomendación y la mujer le contesta que no se preocupe, que es su deber advertirle, ya que ella, hace 25 años, se mató en esa curva, en una noche lluviosa como esa. Al hombre se le erizó la piel y se quedó sin palabras por unos instantes. Cuando volteó para ver a la joven, ésta había desaparecido, pero el asiento donde estuvo continuaba húmedo. La vecina. ¿Se imaginan mudarse a una casa,
no conocer absolutamente a nadie del barrio y que la primera noche alguien toque a su puerta? Bueno, esto pasó, según esta leyenda urbana, a un hombre que cuando abrió la puerta encontró a una mujer que decía ser su vecina y que estaba escapando de su esposo, el cual la había golpeado, y el vecino no tuvo otra opción que dejarla pasar y hacerla dormir en un sillón. A la mañana siguiente, cuando el hombre se despierta, la mujer ya no está, y no le dio mucha importancia, la verdad. Sin embargo, esa misma noche la mujer reapareció, pero esta vez con más evidencia de golpes en la cara, por lo que la hizo pasar, y a la mañana siguiente ella ya se había ido. Así la situación se repitió 3 veces más, y durante el último día, el vecino decidió ir a la estación de policía para denunciar las agresiones del esposo, y la respuesta que obtuvo lo sorprendió, pero no por las razones que nos imaginaríamos. Un policía, que no parecía para nada sorprendido, le enseñó la foto de una mujer que el hombre reconoció como su vecina, la misma que había estado llegando durante las noches a su casa buscando refugio. Según el policía, esta mujer sí habría sufrido el maltrato de su esposo, pero que hace un año había muerto en manos de este. Akamanto. Para esta leyenda, el lugar terrorífico de una casa japonesa es su cuarto de baño, ya que existe un espíritu malvado que suele aparecer cuando estás en el inodoro, pero no solo en las casas, ya que esto también pasa en los baños públicos y de colegios. El espíritu malvado se llama Akamanto, y cuando estás en una posición un tanto comprometedora en el baño, este se aparece y te pregunta si quieres papel higiénico de color rojo o azul. Si respondes rojo, te corta con un cuchillo hasta que tu rostro se pone de ese color, y si dices azul, pues te asfixia hasta que llegas a ponerte así. Podrías pensar que puedes engañar al espíritu diciéndole otro color, y aquí está la trampa. Si lo intentas, la leyenda de Akamanto cuenta que te hace viajar a una dimensión paralela en la que tú te conviertes en un Akamanto, por lo que la indicación es que si se llega a aparecer frente a ti, lo único que debes hacer es no contestarle la pregunta, declinar su oferta e irte. El novio asesinado. Esta es una leyenda que seguramente han escuchado en alguna fogata durante un campamento, y lo que cuenta es que una joven y su novio estaban de regreso a casa una noche por un camino rural un poco oscuro, cuando el vehículo se quedó sin combustible. Era la época en la que los teléfonos móviles no existían, así que sus opciones para pedir ayuda eran muy limitadas. El novio decidió caminar para buscar gasolina y que la joven se quedara en el auto esperándolo con las puertas y ventanas cerradas por seguridad, obviamente. Es entonces que la chica espera y espera por varias horas y como su novio no regresa, decide salir del auto para ir a buscarlo. Y es ahí cuando ve a un hombre en la ventana del lado del conductor. Ella está asustada y grita de desesperación, pero de alguna manera está tranquila porque el auto está cerrado. Sin embargo, el hombre la sigue mirando y levanta la mano lentamente y en ella tiene la cabeza de su novio. La mujer, absolutamente desesperada, grita, se mueve, trata de salvarse y de despertarse si fuera una pesadilla. Pero no, es la realidad y su novio ha muerto a manos de aquel desquiciado que además tiene las llaves del auto. Cabeza de vaca. Terminamos con esta serie de leyendas urbanas con la de Gozu, una leyenda de Japón que cuenta otra leyenda urbana conocida como cabeza de vaca. En esta, la segunda leyenda no es conocida con exactitud por nadie, es decir, una verdadera leyenda urbana donde no se sabe el origen o el contenido exacto, por lo que cada persona que la cuenta tiene su propia versión. Lo que sí ha trascendido es que esta historia alcanza tal nivel de terror que la gente no duerme por días, e inclusive algunos mueren al escucharla. Pero no me distraigo. La leyenda de Gozu cuenta que un grupo de estudiantes se dirigían al campo por un viaje de estudios y en el bus, el maestro decide contarles la historia de Cabeza de Vaca, y mientras va avanzando, los estudiantes notan que el profesor está muy intenso, como que muy comprometido con la historia,
al punto que los jóvenes le piden que deje de contarla. Es en ese momento que el autobús se estrella y no es hasta varios días después que los estudiantes son encontrados entre los escombros, todos en estado de trance y con espuma saliendo de sus bocas. Del maestro no se sabe y nadie recuerda la historia de Cabeza de Vaca. Las leyendas urbanas son por definición relatos pertenecientes al folclore popular y que se transmiten a través del boca a boca, medios de comunicación, internet o podcasts como este. Por lo general tienen una moraleja escondida y estoy segura de que si vuelven a escuchar el episodio con un oído más analítico, las encontrarán. Si lo hacen, háganmela saber en los comentarios de @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además de la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Si este episodio les ha gustado, recomiéndenlo en sus redes sociales o con sus amigos o quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. En las redes también les estaré compartiendo más información sobre este episodio, así como algunos libros o películas relacionados. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Audio Player, Apple Podcast o en las plataformas donde disfruten sus programas favoritos. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio y ahora sí llegamos al final. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.